Muy bienvenidos a la redacción abierta de la tarde. En el día de hoy tenemos innumerables temas que tocar, pero sin duda el más importante tiene que ver y es de política internacional, ya que el Reino Unido finalmente, hoy es día 31 de enero, ha dejado la Unión Europea, o bueno, lo va a hacer a partir del 1 de febrero, tras 3 años y medio desde que se celebró ese referéndum que acabó con ese sí a salir de la Unión Europea. Finalmente el Reino Unido lo ha conseguido y lo ha hecho Boris Johnson, que ha tenido que llevar al país a nuevas elecciones en las que pues ha arrasado, porque la gente realmente tenía esa intención de marcharse y finalmente han podido cumplir con el mandato popular. De eso hablaremos más tarde con Paul Gordon, que es de los contrarios a ese Brexit, un Brexit que ya ha tenido lugar y que puede tener como consecuencia la independencia de Escocia. Ya veremos, lo analizaremos más adelante. Otro tema del que tenemos que hablar es de José Luis Ábalos, posiblemente junto a Pedro Sánchez, el miembro del gobierno con la menor palabra, es decir, la persona que más miente, porque es que ya con este caso de la reunión con Delcy Rodríguez, la segunda de Nicolás Maduro, la vicepresidenta, pues hoy ha dado la séptima versión de lo ocurrido, y es que ha admitido que se había encontrado con Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas, además en la zona VIP, es decir, que tocó, y bien tocado, suelo español, a pesar de tener esa prohibición por parte de la Unión Europea, ya que es una de las 25 personas del régimen de Maduro que la Unión Europea no deja pisar suelo europeo por esa vulneración constante de los derechos humanos. También hablaremos del ámbito económico de nuestro país. Hoy hemos conocido los datos del PIB. El PIB ha crecido un 2% en el pasado año, en el año 2019. Sin embargo, estamos 4 décimas por debajo de lo que creció en el año 2018 y también estamos ante el peor dato desde el año 2014. Parece que las medidas económicas del socialismo, como venimos viendo en toda nuestra democracia, pues no funcionan, y enseguida pues analizaremos las cuestiones, los factores por las que estas medidas efectivamente no terminan de funcionar, sino que llevan a España otra vez a la desaceleración y dentro de muy poco pues a otra crisis económica, por desgracia, si nadie lo remedia. Pero les presento ya a nuestro primer invitado, a Lucio Muñoz, escritor, consultor y empresario, y también, por supuesto, analista político. Lucio, muy bienvenido, como siempre. Buenas tardes, muchísimas gracias, como siempre te digo, Miguel. Un placer estar aquí con vosotros y para mí un honor. Pues, Lucio, en primer lugar, me gustaría que analizáramos la situación de Ábalos, el ministro de Transporte, un ministro que realmente fue el encargado de irse a reunir con Delcy Rodríguez, la segunda de Maduro, como he comentado, lo cual ha generado muchísima polémica, porque no estamos hablando de la vicepresidenta de un país cualquiera, sino de un país que vulnera constantemente los derechos humanos y un país que, según el informe Bachelet, pues asesinó a 7.000 personas, el régimen, a 7.000 civiles, pues por no obedecer. Tienes 800 presos políticos, según este informe, 1.500 fallecidos por desabastecimiento en los hospitales y casi 5 millones de personas se han marchado en los últimos años de este país, dada la gran crisis económica por la que pasa y evidentemente por esa represión constante. Pero claro, ahora tenemos un factor más, que es que el gobierno Podemos está dentro del gobierno, y claro, esto hace que ahora Venezuela sea aliado y, por ejemplo, uno de nuestros ministros pues pueda reunirse con ella sin ningún problema, a pesar de esa prohibición de la Unión Europea. Sí, bueno, ya no solo Podemos, Miguel. Tengamos en cuenta que Zapatero, el expresidente de España, supuestamente ha cobrado varias decenas de millones de euros del gobierno de Maduro por hacer lobby o por apoyarlo o por, no sabemos las razones espurias por las cuales les han concedido este dinero. Por tanto, ya no solo Podemos, sino que el mismo PSOE es también socio del gobierno de Maduro a través del expresidente Zapatero. Pero sí que es cierto que con este nuevo gobierno que se ha conformado de perfil comunista y de Frente Popular Independentista, pues evidentemente los lazos con la dictadura venezolana pues todavía son más fuertes si cabe. Y evidentemente también sabemos que esta reunión estaba predeterminada y como salió mal, pues evidentemente enviaron a Ábalos como bombero para que apagara este fuego. Evidentemente un miembro de un gobierno de una democracia occidental, liberal, no puede reunirse con una señora de este perfil, con una criminal, y sobre todo sabiendo que pues no puede pisar suelo europeo, de la Unión Europea. Por tanto, tanto Vox como el PP
han pedido la dimisión de Ábalos y también pues han puesto en manos de la Fiscalía este asunto por delito de desobediencia y por delito de prevaricación. Suponemos que la Fiscalía pues va a hacer caso omiso a esta denuncia de estos dos partidos. Claro, la lleva Dolores Delgado, que era diputada socialista y ministra del Gobierno, por lo tanto, que vaya a hacer algo no se sabe, aunque bueno, también todavía hay fiscales de renombre y fiscales independientes de verdad dentro de esa Fiscalía que seguramente le hagan un poco la cobra a Delgado y sí que vayan al meollo del asunto. Yo confío en eso. Esperemos que sea así, Miguel. En cualquier caso vamos a ponernos en el peor caso y el escenario que se podría plantear es que la Fiscalía hiciera caso omiso a esta denuncia. En cualquier otro caso, pues perfecto. De todas formas, si fuera así, es decir, si la Fiscalía no tomara cartas en el asunto, pues estos dos partidos, tanto Vox como PP, ya han anunciado que pues interpondrán una querella contra Ábalos. Independientemente de lo que acabo de comentar, pues yo creo que este ministro, en cualquier democracia occidental que se precie, pues tendría que dimitir. Ya no solo por el hecho de reunirse con una criminal, sino simplemente por mentir, ya no una vez, sino varias veces. Porque séptima versión ya, ¿eh? Séptima versión, pues entonces ha peor mentido, no lo ha podido hacer. Ha mentido por lo menos 6 veces. Porque una de las 7 puede ser verdad o no. Bueno, o mañana a lo mejor vendrá con otra. Exactamente, pero siempre vamos a interpretar que ha mentido al menos 6 veces. Yo creo que un ministro que miente 6 veces... no merece ser ministro y no merece ser pues, el representante de los españoles por un lado y por otro lado, bueno, mantener esas tareas y esas responsabilidades tan importantes porque si nos miente con todo... Exactamente, debe dimitir... solamente por habernos mentido. Lo único que ocurre es que, como hemos dicho antes, Ábalos ha cumplido una función de apagafuegos. Por tanto, el Gobierno va a hacer todo lo posible para que no caiga Ábalos. Y ese es el motivo por el cual no va a presentar su dimisión. Además, que vemos cómo este Gobierno comunista tiene licencia para todo, es decir, para saltarse la ley un día tras otro. Imaginémonos que esta reunión la hubiera mantenido, esta supuesta reunión, bueno, supuesta no, porque ya hay pruebas de que ha sido así, esta reunión la hubiera mantenido en un gobierno anterior, pues un miembro del Ejecutivo anterior, un ministro del Partido Popular. Y no con ellos, si vamos a ponernos esto un poco más complicado, con una dictadura de derechas, la que hubieran montado... Y bueno, se hubiera tenido que dimitir, evidentemente. Simplemente por la presión mediática que se hubiera producido en España, sobre todo por el duopolio televisivo en manos de la izquierda, solamente por este motivo le hubieran hecho dimitir. Yo no creo que dimita y si dimite, pues será un precedente, porque evidentemente... No lo va a hacer, ¿no? Exactamente, yo tampoco lo creo. No hay manera, porque si está algo hemos visto de este gobierno, por lo menos de los dirigentes socialistas, es una desfachatez evidente, ¿no? Como ven la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga en el propio, y evidentemente como tienen ese doble rasero absoluto para, por ejemplo, derrocar a un gobierno como el de Mariano Rajoy por corrupción, y en cambio cuando han salido los ERE, recordemos el caso más grande de corrupción de todas las democracias europeas, pues ahí no pasa nada, y ahora tenemos este caso, esta polémica más, que como está Podemos en el gobierno, pues va a hacer que complicarle muchísimo las cosas a Pedro Sánchez, por supuesto. De todas formas, si me permites un último detalle. Esta reunión, el trasfondo de esta reunión es más importante de lo que parece, porque nos hace suponer el camino que va a tomar la legislatura, es decir, la acción del Gobierno. Y esta acción no es otra que el cambio de régimen al que hemos aludido en multitud de ocasiones aquí en esta casa, en Intereconomía Televisión y en este programa contigo. Está claro que el Gobierno tiene prioridad por destruir la democracia nuestra, la de España, por muchos defectos que tenga, es una democracia occidental, y la Constitución, el sistema de libertades, la monarquía y, evidentemente, en pos de implementar una dictadura bolivariana. Por tanto, esta es el trasfondo de esta reunión y lo quiere hacer pues tal y como lo ha hecho Maduro, adoctrinando en las escuelas, mediatizando y lanzando un mensaje ideológico y totalitario a través de las subvencionadas televisiones y al servicio de la izquierda, deteriorando las instituciones del Estado, deteriorando
la democracia y politizando la justicia. Estos son los ejes principales para instaurar una dictadura comunista en España, y esta reunión pues lo resume todo. Pues vamos a ver ahora lo que ha tenido que decir Vox, porque, como ya hemos dicho, han exigido, tras esta última información ya, la dimisión de José Luis Ábalos, aparte de esa denuncia que interpusieron en la Fiscalía. Vamos a verlo. Hemos presentado una nueva batería de preguntas sobre el clandestino encuentro entre el ministro Ábalos y la vicepresidenta del narcogobierno de Venezuela. El ministro Ábalos evitó la detención de la vicepresidenta de Venezuela. El mismo ministro ha mentido de manera reiterada. Queremos saber de qué se habló en esa reunión. Los españoles tienen derecho a conocer la verdad y nosotros no vamos a parar hasta depurar las responsabilidades políticas. De hecho, Vox, en ese papel que sujetaba el diputado, pues ha preparado una batería de preguntas para lanzárselas al gobierno, que seguramente ni las respondan, se harán, pues, como siempre, esquivando cualquier tema espinoso. Y es que también ha comentado que cómo evitó la detención, porque la policía ya sabía que Delcy Rodríguez venía en ese avión y tenía un operativo preparado para detenerle, pero según hemos podido saber en los últimos días, pues el gobierno, los políticos intervinieron para que esta detención no se produjese, ya que parece que Venezuela poco a poco, el régimen bolivariano, mejor dicho, empieza a ser un aliado bastante factible para este gobierno socialista comunista. Veremos si tiene algún tipo de repercusión en el ámbito judicial, pero vamos, responsabilidades políticas ya podemos dar por hecho que no van a tomar, porque, como ya he dicho, ese doble rasero de la derecha no puede salirse ni un milímetro del tiesto, en cambio ellos pues pueden andar holgadamente fuera de él, que con ellos pues no pasa nada, porque evidentemente tienen esa digamos, control de la moral, ¿no?, por así decirlo, están como en ese pedestal y los demás pues son de un nivel inferior. Pero bueno, vamos a cambiar de asunto, Lucio, vamos a hablar de esos datos económicos que he comentado al principio del programa, que son preocupantes, y vamos a ver un vídeo que nos va a resumir cuáles son los datos del pasado año, del año 2019. El avance de datos de la contabilidad nacional trimestral publicado por el Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que la economía española ha crecido un 2% en 2019, 4 décimas menos que en 2018 y su menor alza desde 2014, tras avanzar en el último trimestre del año pasado un 0,5%, una décima por encima de lo que progresó en los 2 trimestres anteriores. Este crecimiento es el estimado por el Banco de España y el FMI, pero no ha coincidido con la previsión del gobierno, que predijo un aumento del 2,1% en el ejercicio de 2019. La economía española suma ya 6 años de avances y con el aumento del 0,5% en el último periodo trimestral se acumulan ya 25 trimestres consecutivos de alzas. Según el INE, el crecimiento del 2% logrado en el conjunto del año pasado se ha debido a una aportación de la demanda nacional de 1,5 puntos frente a los 2,6 puntos de 2018, además de la contribución con 4 décimas de la demanda externa. Así, el valor del PIB en 2019 se situó en 1,24 billones de euros, un 3,5% más que en 2018. Este aumento, medido en términos de puestos de trabajo a tiempo completo, ha supuesto la creación en un año de 358.000 puestos de trabajo. Pues Lucio, parece que esa desaceleración, además la previsión del gobierno era un 2,1, al final va a ser un 2 y ya se está viendo los efectos. Y claro, es que las medidas de la izquierda pues nunca tienen resultado en lo económico. Sin ir más lejos, también hemos visto este salario mínimo interprofesional con el que supuestamente las personas que antes ganaban 900 ahora iban a ganar 950, pero parece que como ahora pasan a hacer la declaración de la renta, pues el gobierno le va a acabar quitando más dinero, pues van a ganar menos al fin y al cabo. Sí. Entre otras cosas, son recetas que no funcionan, pero parece que en España nos olvidamos, ¿no? Porque llega la derecha, arregla la economía y luego vuelve la izquierda, la vuelve a destrozar y así es un círculo vicioso, ¿no? Sí, bueno, este 2%, algunos economistas, como Roberto Centeno, lo ponen en creen que es menos incluso. Exactamente, por tanto podría ser, es una cifra oficial, pero incluso podría estar inflada. No obstante, vamos a dar por bueno esta cifra oficial y si ha crecido España al 2%, también es debido a que el empleo en la administración pública que se ha potenciado en los últimos
en los últimos meses por parte de este gobierno, en todas las administraciones públicas, tanto regionales como locales, y en la administración general del Estado, pues este empleo público pues ha hecho que este crecimiento todavía esté en este nivel. Ahora bien, cuando ya se deje de crear empleo público y sobre todo cuando entre en vigor la contrarreforma laboral que está preparando este gobierno, pues será una bomba para el empleo y para el crecimiento, evidentemente. Esto es solo el principio, claro. Que lo que viene ahora va a ser lo duro cuando se derogue esa reforma laboral del Partido Popular, que en principio el Partido Socialista solo quería reformar los aspectos, decían literalmente, más lesivos. Sin embargo, ahora, como está Podemos en ese ejecutivo, pues quiere derogarla, una reforma que creó 1,6 millones de empleos. Exactamente, es quizá la medida estrella del gobierno anterior y quizá prácticamente la única medida que ha surtido efectos y que la podemos denominar como exitosa, independientemente que esta reforma laboral pudo haber sido más profunda y sobre todo tener más éxito. Pero bueno, aún así ha sido una reforma laboral con muchísimo éxito. Venimos de creo que 4 o 5 años, ya no sé, son 4 o 5, no me acuerdo, creando 500.000 puestos de trabajo al año, y recordemos que los puestos de trabajo que se han creado en 2019, muchos de ellos son públicos, es decir, que destruyen empleo privado. Pero aún así, este empleo público, pues evidentemente mantiene el crecimiento del PIB y mantiene el crecimiento del empleo. Pero repito, el año que viene, cuando entre en vigor la contrarreforma, este año, cuando entre en vigor la contrarreforma que está preparando ya este gobierno comunista, pues inmediatamente pues creará un desempleo importante, tal y como pasó en la época de Zapatero, y se puede repetir pues el nivel de desempleo al que se llegó en la legislatura de Zapatero, que yo me acuerdo que era el 20%. Sí, 22 o por ahí, sí, es una auténtica barbaridad. Pues esperemos que no, pero que los efectos de la contrarreforma laboral pudieran, en clave de desempleo, pudieran llegar a este nivel. Y sobre todo también tengamos en cuenta el impacto que va a suponer el salario mínimo interprofesional. Hemos visto las manifestaciones del sector agrario en España. Eso ahora vamos a hablar también. Porque el impacto de esta subida del salario mínimo interprofesional en el campo es aún mayor si cabe, sobre todo en el campo andaluz, o en el campo extremeño, en el campo castellano-manchego, en el campo gallego, etcétera, etcétera. Pues, Lucio, precisamente de eso quería hablarte ahora, aunque bueno, antes, para terminar ya este tema, aparte del salario mínimo interprofesional, que ya vamos a ver que va a destruir empleo, ya se quejaba el propio Guillermo Fernández Vara de ello, sí. Porque decía, sí, yo soy partidario de este salario mínimo interprofesional, de que se suba, pero ojo, hay que tener en cuenta las consecuencias que esto puede tener, porque evidentemente no es lo mismo vivir en Madrid que vivir en Badajoz. Exactamente. Porque uno no puede, evidentemente, a lo mejor en Badajoz, darle a sus empleados esos 950 euros, y aquí en Madrid pues puede que sí. Y sobre todo, pues si es este salario mínimo interprofesional en las multinacionales, pues no hay prácticamente apenas problema para subirlo, puesto que una multinacional tiene potencial para subir el salario mínimo a todos los empleados que tenga que subirlo. Pero en una pyme, no. En un autónomo que tenga varios empleados o uno solo, una micropyme de 10 trabajadores para abajo, tampoco. Y sobre todo, como te referías antes, Miguel, en el campo menos todavía, porque son explotaciones agrarias, la mayoría de ellas, pues quizás de 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas, 5 hectáreas, 15 como mucho. Ese es el nivel de la mayoría de los agricultores y ganaderos en España, y cualquier subida, si tienen un trabajador, como mucho, porque la mayoría de las explotaciones las desarrolla el propio dueño o el que tenga arrendada la tierra, pero en el caso que tengan una persona trabajando, una subida, aunque sea mínima, pues evidentemente destroza la cuenta de resultados de esa explotación agraria, porque están al límite. Recordemos que los precios de venta están como hace 40 o 50 años y el coste de producción o el coste de materia prima pues cada vez son más elevados. El beneficio se lo lleva las distribuidoras o los corredores, etcétera, como queramos llamarlos, sí. Pero el propio el agricultor y el ganadero, evidentemente, pues no tienen apenas beneficio, y por eso se han manifestado con mucha razón. Otra cosa es que las manifestaciones pues incurran en la legalidad o no, sí, ahora pasamos a eso. Las manifestaciones pues evidentemente tienen su razón de ser. Pero bueno, lo que te hablaba de la cara dura antes de los políticos, o de los políticos socialistas, para ser más exactos, sobre este tema también lo hemos podido ver, lo hemos visto en Twitter, en el que José Luis Ábalos, a pesar de que este dato pues es malo, de todas formas, de cualquier forma, desde cualquier
punto de vista, evidentemente estamos ya en el peor dato desde el año 2014, 2013 ya estaba por ahí la crisis todavía creo que muy fuerte, no había todavía recuperación, pero es que fíjense ustedes lo que dice José Luis Ábalos en Twitter, que bueno, como ven la vida como la ven y ven todo desde un prisma que nada tiene que ver con la realidad, pues fíjense, la economía española sigue creciendo y por encima de la media de los países de la eurozona. Él se queda con eso. En el conjunto del año 2019 el PIB registró un crecimiento del 2%. Tan contento a pesar de esa desaceleración tan clara que estamos viendo. Yo, evidentemente, si no hacen nada de autocrítica, no creo que vayamos a salir de esta, a no ser que cambiemos de gobierno, Lucio. Sí, bueno, este Twitter pues responde a la realidad. Por tanto, sí, es cierto que España pues ha crecido más que el resto de países de la Unión Europea, más que Francia, más que Italia, más que Alemania, sí, pero la fortaleza económica de España no es comparable ni a la de Francia, claro, ni a la de Alemania, y sobre todo Alemania tiene menos de 5% de nivel de la tasa de empleo, por tanto es casi pleno empleo. No se puede comparar un país que tiene una tasa de desempleo menor al 5% a una economía con la española, que tenemos el 14%. Y sobre todo no tenemos que mirar pues este tuit de Ábalos ni los datos económicos de este año, sino que del año pasado, sino que debemos mirar al año 2020, cuando entre en vigor la contrarreforma laboral, que va a ser clave para el desarrollo de la creación de empleo y del crecimiento del PIB en España. Este hecho, es decir, la contrarreforma laboral que ya están preparando el gobierno, este gobierno comunista, será la clave para analizar los datos económicos de este año 2020. Pues vamos a pasar al tema que ya les anunciamos, estas protestas por parte del sector agrícola en nuestro país, del sector olivarero, para ser más exactos. Las vimos en Don Benito, cómo se manifestaban los extremeños. También las vimos en el día de ayer en la provincia de Jaén, en la Carolina, cuando pues esto es sector olivarero, por lo menos de personas que trabajan en él, salieron a cortar la A4. Pues es que es básicamente la carretera que conecta Andalucía con el resto de España. Saben ustedes, la carretera que pasa por Despeñaperros. Decidieron cortarla y bueno, la verdad que hemos visto imágenes un tanto duras de cómo la policía, con gases lacrimógenos, a porrazo limpio, pues despejaba esto. Y claro, aquí yo evidentemente no comparto que para manifestarse, sea la razón que sea, porque evidentemente ha caído el precio por el que se vende el aceite, entre otras cosas, un 30% con respecto al año pasado, una auténtica barbaridad. La gente del sector olivarero está pasando muy mal, cierto es, hay que apoyarles, hay que apoyar el producto nacional en vez de apoyar otros productos de fuera, que no son de la misma calidad, pero sí de menor precio. Pero claro, habrá que apostar por la calidad, ¿no? Como el sector, bueno, de hecho Jaén, la provincia, es el mayor productor mundial de aceite, con esos 50 millones de olivos que tienen en la provincia. Pero lo que digo, que no comparto que se paren carreteras, evidentemente, porque es ilegal, pero es que esto también, Lucio, recuerdo que lo hizo Quintorra y lo hicieron los CDR y los independentistas cuando marchaban a Barcelona para quejarse por esa sentencia del Tribunal Supremo contra los sediciosos y malversadores. Sin embargo, ahí no pasó nada, se les dejó que andaran tranquilamente por esa carretera. Sin embargo, aquí a los del sector olivarero, o como vimos en Don Benito, pues ahí se acabó rápido con la manifestación, que la de Don Benito pues sí que estaba autorizada, sin embargo la disolvieron a porrazo limpio. Y aquí pues vemos esa doble vara de medir, ¿no?, del señor Marlaska, del ministro de Interior, como qué bien trata a los independentistas, cuando ni siquiera usa todos los efectivos que tiene a su disposición para frenar cómo quemaban Barcelona, para que no ardiera Barcelona, y sin embargo contra una reivindicación que es justa, que es la del sector olivarero, pues se reprime con total dureza. Y de hecho me gustaría que viéramos una declaración de un trabajador del olivar que explica un poco lo que hizo la policía con ellos. Bueno, pues esto es lo que tenemos hoy aquí en Despeñaperros. Esto es lo que nos ha pasado. Nos han atacado, nos han echado gases lacrimógenos y nos están echando como perros. Esto es lo que tenemos los agricultores de aquí de Jaén. Esto es lo que nos hemos encontrado aquí. Una manifestación pacífica y ahora nos encontramos en esta situación. Gases lacrimógenos, tirándonos petardos. Lo que no han tenido valor hacer en Cataluña, lo están haciendo aquí en Jaén. Pues bueno, por dejar las cosas claras, reivindicación justa sí, la forma de hacerlo, bloquear una carretera no. Seguro que hay otra forma de hacerlo y una forma que esté pues autorizada.
Sin embargo, lo que te digo, esa doble vara de medir o esa doble forma de actuar, a los independentistas mandarle que son 1000, que te están quemando Barcelona, les mandan a 4 policías o a 4 Mossos de Escuadra, y aquí pues no dudan en disolverlo con fuerza. O me estoy acordando también del caso de aquel señor mayor que se manifestó con una bandera de España frente a la sede del PSOE y tardaron 2 segundos en quitarle de medio. Bueno, esto es indignante e impresentable. Yo sé que la policía cumple órdenes, claro, por tanto... la policía hace lo que le mandan. Exactamente, por tanto pero está claro, hay que ir exenta. a los mandos, al fin y al cabo, al Ministerio de Interior. Correcto. La policía está exenta de culpa porque, evidentemente, como tú bien has dicho, Miguel, pues cumple órdenes. Pero esto es totalmente indignante. Pero hay una razón. Ya hemos hecho el análisis económico, que es muy fácil, todo el mundo, toda España lo sabe, y que, pues evidentemente, el campo está básicamente en peligro de extinción. Pero hay que hacer un análisis político, y es el siguiente. Todo esto obedece a lo siguiente. El campo ahora mismo, los agricultores, los ganaderos, no son redes clientelares del PSOE. ¿Y por qué? Porque en su gran mayoría o gran parte de los agricultores y los ganaderos españoles no han votado ni al PSOE y mucho menos a Podemos. Esto lo sabe el PSOE y Podemos. Por tanto, si no hay redes clientelares por medio, si el PSOE, si este gobierno comunista identifica un colectivo y no es su red clientelar y no son potenciales votantes, a ese colectivo le declara la guerra, porque no tiene nada que ganar con ellos. Y este es uno de los motivos. Otro de los motivos es que hay una estrategia de Podemos, que espero que no la asuma el PSOE, pero es que posible que sí, porque son socios, que es pues declararle la guerra al campo. Recordemos que hay sobre la mesa de negociación ahora mismo pues un proyecto de ley que si lo llevan a cabo, pues, no es un proyecto de ley, perdón, es la planificación de un futuro proyecto de ley. Para acabar con la caza, para acabar con el toro de Lidia, para acabar con el medio rural, con la pesca y también para transformar la ganadería. Esta transformación de la ganadería no la vamos a explicar aquí porque es otro asunto, pero supondría pues el fin de la rentabilidad para la mayoría de los ganaderos en España. Por tanto, esta declaración de guerra que le ha hecho este gobierno comunista al campo, pues la traducimos en lo que acabo de comentar. Ellos saben perfectamente que ahora mismo el campo no vota a la izquierda. Y este es en un amplio espectro, evidentemente. Sí. Hay de todo, claro que sí. Claro. Pero la mayoría de los agricultores y ganaderos se han dado cuenta de que este gobierno es pues un gobierno que legisla o la dirección de la política que quiere desarrollar es contraria a los intereses del campo. Y este es el único motivo. El gobierno ahora mismo cuida solamente a sus redes clientelares, porque el único objetivo que tiene es mantenerse en el poder, y así lo va a hacer en esta legislatura. El campo no es la red clientelar del gobierno. Pues, Lucio, no es solo el gobierno, con Podemos y con el Partido Socialista en él, el que le ha declarado la guerra, como bien dices, al campo, sino que a esto se ha sumado, por supuesto, como podía faltar, su perrito faldero. Estoy hablando de los sindicatos, estoy hablando de Pepe Álvarez. Ayer en la radio, escuchen. No se dejen llevar por las movilizaciones y las grandes declaraciones de la derecha terrateniente, carca, que intenta mantener una situación en el campo de sumisión. Sería estúpido pensar que por 2,5 euros aproximadamente, que representa el aumento a 950 euros por persona y día, ese sea un gran problema. No se quejan por los precios justos, porque haya precios justos, y también, por supuesto, por ese salario mínimo profesional que, como has dicho, Lucio, es muy lesivo a este tipo de sectores, pero es que llama derecha terrateniente a los trabajadores del olivar. Yo la verdad es que estoy, increíble esto, y cómo, desde sus inicios realmente, pero cómo se han degradado estos sindicatos que ya no representan a ningún trabajador, y aquí sí que sale a criticar. En cambio, con los ERE, que era dinero del contribuyente y dinero que iba destinado para la formación de parados, entre otras cosas, o para los parados en general, pues ahí chitón. Es todo, politizado, ¿no? Lo siguiente. Estos sindicatos lo único que tienen, solo tienen un objetivo, que es recibir subvenciones del gobierno y defender a su patrón, que en este caso es pues el PSOE y Podemos, de los que van a recibir una cuantiosa subvención este año, o si no la han recibido ya. Y vemos cómo los sindicatos pues ya no es que se hayan deteriorado al 100%, sino que son instrumentos al servicio de la izquierda.
ya no solo este gobierno. No representan a nadie ya. No representan absolutamente a nadie, solo se representa a su gobierno. Exactamente. A sus partidos. Así mismo, llamar a estos trabajadores la derecha terrateniente. Yo creo que la izquierda terrateniente en Andalucía son los políticos del PSOE que tienen Andalucía como si fuera su cortijo. Todos los políticos. O la tenían, gracias a Dios. Sí, no, me refiero a la posesión de tierras. Ya que hablamos de terratenientes, pues digamos que hay muchísimos políticos de estos 40 años que ha gobernado el PSOE en Andalucía, políticos del PSOE, que sí que son terratenientes, del PSOE, socialistas, terratenientes. Entonces, vamos a decirlo muy claro, estos señores agricultores y ganaderos que se han manifestado, perdón, agricultores creo que la mayoría, ¿no? Sí, todos. Estos agricultores, pues en su mayor, del sector del olivar. Nosotros conocemos este sector, Miguel, tú y yo, y porque somos de campo, y son en su mayor parte son autónomos, con explotaciones muy pequeñas, claro, con una rentabilidad mínima, que subsisten ahora mismo pues en el campo, y cualquier subida de precio, cualquier subida del salario mínimo interprofesional en el caso que tengan algún trabajador, etcétera, etcétera, cualquier subida de cualquier coste de cualquier materia prima, pues les descuadra la cuenta de resultados, porque van al límite. Y llamar a estos trabajadores, a estos productores, a estos agricultores, también ganaderos, aunque no estén aquí en esta manifestación, pero es igual, a estos ganaderos pequeños, ya es que ni me atrevo a llamarles minifundistas, es que muchos de ellos tienen la tierra arrendada, o muchos otros tienen una pequeña explotación, y llamarles terratenientes, ya no vamos a hablar ni de derecha ni de izquierda, sino simplemente terratenientes, me parece un insulto, y sobre todo demagogia pura, típica de los sindicatos y de la izquierda en general. Sí, bueno, y lo de salario mínimo, que es que evidentemente en Jaén no son las cosas igual que lo son aquí en Madrid. Es que en Jaén no se puede alquilar un piso por 200 euros, así que imagínense ustedes cuál será el salario en Jaén. Exactamente. Evidentemente esos 950 euros van a dejar a muchísima gente en la calle. Lo hemos podido ver en Extremadura, y poquito a poco van a ir saliendo los datos y lo vamos a ir conociendo cómo esta medida ha sido totalmente nefasta. Lucio, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y a la vuelta vamos a hablar ya de política pura, porque vienen elecciones en Cataluña, que las convocará Quim Torra dentro de muy poquito, y la derecha o el centro derecha tiene que organizarse para intentar hacer que el separatismo pues no las gane. Vamos a publicidad y enseguida estamos comentando esto. Seis y media pasadas de la tarde, continuamos en la redacción abierta con Lucio Muñoz para comentar el asunto de las elecciones catalanas que van a tener lugar dentro de muy poquito, gracias a esa inhabilitación de Quim Torra y gracias a que Vox pues emprendió las acciones judiciales pertinentes para que fuera inhabilitado. Entonces tenemos ahora un escenario electoral, uno más de tantos que llevamos en los últimos tiempos, y se plantea la posibilidad de una unión entre PP y Ciudadanos. Recordemos que tanto en las elecciones autonómicas o generales de los últimos tiempos, Ciudadanos rechazó la oferta del Partido Popular, esa oferta de España Suma o Cataluña Suma, según se mire, pero en esta ocasión parece que Ciudadanos ha aprendido del error y sí que va a optar por unirse con el Partido Popular para intentar vencer al separatismo en estas elecciones catalanas. Escuchen ustedes a Inés Arrimadas. Por eso quiero anunciar que he trasladado a la dirección de mi partido la petición de una reunión extraordinaria para debatir y decidir sobre posibles acuerdos transversales constitucionalistas en los 3 territorios que en el año 2020 van a tener elecciones decisivas, que son Cataluña, País Vasco y Galicia. Con una fórmula mejor unidos, una fórmula lo más transversal posible, una fórmula abierta a diferentes partidos y a la sociedad civil, podemos tener una fórmula ganadora para defender de la mejor manera posible a los ciudadanos que están indefensos y preocupados en estos 3 territorios, que están especialmente preocupados ante el auge del separatismo y del nacionalismo que va a poder venir también con un gobierno de España débil, que no solo no se enfrenta a ellos, sino que les da más herramientas. Dice bien Arrimadas que la situación es extraordinaria, muy preocupante, porque ya no solo que estén los independentistas en la Generalitat de Cataluña, sino que es que ahora el gobierno tiene las manos atadas, es el empleado de Quim Torra, el empleado sobre todo de Oriol Junqueras,
y hace lo que se le dice. Vimos ayer, como decía Carmen Calvo, que puede que esa reunión con Quintorra no se haga, y en el caso de que se haga sea tras las elecciones. Tardó muy poquito Esquerra Republicana en mostrar su enfado y darle un toque de atención, y a las pocas horas ya rectificaba el gobierno, que está de rodillas ante el separatismo, y decía que evidentemente sí van a tener lugar esa mesa de negociación, esa mesa de diálogo antes de las elecciones. Pero Lucio, para no irnos mucho del tema, Cataluña Suma, dice Inés Arrimadas que va a ser una opción transversal. Entiendo que PP con Ciudadanos más otros partidos que posiblemente, pues, aunque sean de izquierdas, podría ser perfectamente, pero que tengan la idea de España clara, de que es una nación que no puede dividirse, no puede perder a una parte, a un miembro de la misma, como es la Comunidad Autónoma de Cataluña. Sí, estoy de acuerdo. Yo no tengo ningún problema en decir a quién he votado. Yo he votado tradicionalmente siempre, desde la primera vez que voté, al PP. En las últimas elecciones, en las dos últimas convocatorias electorales, voté a Vox. Pero yo comprendería, yo voté a Vox como muchas personas, votantes del PP, hemos votado a Vox. Pero yo entendería en otra época que estuviéramos viviendo, una época democrática, normal, pues que las personas que han votado a Vox no estuvieran de acuerdo en apoyar esta España Suma o esta coalición. Sí, pero, esta plataforma, ¿no? Por así decirlo. Esta plataforma, exactamente. Pero en el momento actual creo que Vox también se debería sumar a esta plataforma de España Suma o como la queramos llamar o como finalmente se denomine. Y quiero decir que Inés Arrimadas, pues en este sentido tiene razón, aunque esta España Suma ya la planteó el PP en las anteriores elecciones, y creo que es la única fórmula para derrotar a este gobierno comunista y para mantener la integridad territorial de España, porque está claro que la derecha dividida, teniendo en cuenta que el Frente Popular Independentista puede lograr unirse cuando quiera, o sea, no solo en esta legislatura, sino que podría en el caso de que esta legislatura pues llegue hasta el final, podría volver otra vez a plantearse si todavía sigue España en pie. Y si hay unas nuevas elecciones y no han convertido ya y no han instaurado ya la República Bolivariana que quieren instaurar, en ese caso, en el caso de que haya unas nuevas elecciones, pues evidentemente podría conformarse otra vez otro nuevo Frente Popular Independentista o renovar o reeditar esta unión que se ha producido en relación a las anteriores elecciones. Por tanto, creo que es la única fórmula para derrotar a la izquierda, que el PP, Ciudadanos y Vox se unan. En el caso de estas elecciones autonómicas que vienen a continuación, tanto en Galicia, en Cataluña como en el País Vasco, pues evidentemente cada comunidad autónoma, cada región tiene su idiosincrasia y sus características y habría que buscar la fórmula más correcta. Pero yo creo que una unión, por ejemplo, en el País Vasco y en Cataluña de los tres partidos, yo creo que sería positiva. Y en Galicia quizá Vox no estuviera de acuerdo con conformar una coalición, y tampoco el PP, no lo sé, pero en cualquier caso en las otras dos autonomías sí, y sobre todo sería un laboratorio, una prueba de cara a las elecciones generales. La clave de que esta coalición pues fuese exitosa, independientemente que llegaran a acuerdo estos tres partidos, que deberían llegar, pero la clave para que los ciudadanos votantes o potenciales votantes de estos tres partidos comprendieran el motivo de esta coalición es comunicarla perfectamente y fenomenalmente a todos los potenciales votantes, que comprendan que estamos en una situación límite y que por eso hay que dejar de lado pues cualquier ideología diferente o cualquier aspecto en el cual no se identifiquen o no coincidan para derrotar a la izquierda, que es el único objetivo en esta etapa. Bueno, los nacionalistas realmente, ¿no? Los nacionalistas, sí, evidentemente, al Frente Popular Independentista, vamos porque recordemos que hay tres gobiernos en uno, pero realmente el que gobierna es el independentismo catalán, sí. RC, desde la cárcel de Lledoners, como tú bien has dicho, y se demostró ayer. Por tanto, para derrotar al independentismo
y a este Frente Popular Independentista, yo creo que la única fórmula es que los tres partidos vayan acercando posiciones, negocien y que lleguen finalmente a un acuerdo. Ahora mismo podría ser un laboratorio de pruebas estas tres elecciones autonómicas de cara a unas posibles elecciones futuras en clave nacional, en clave general. Habría que ver, Lucio, porque todos sabemos que la política pues no es matemática, no son matemáticas y los números pues no son tal cual, no es una suma de estos escaños, o estos millones de votos y estos millones de votos. Entonces yo tendría mis dudas de que eso terminara de funcionar, por lo menos por la parte de Vox, en el sentido de que Partido Popular y Ciudadanos son pero que muy similares, prácticamente coinciden en todo, por eso creo que no habría ningún problema en formar ese Catalunya Suma con ellos, pero en cambio con Vox sí que hay muchas diferencias y ya no te digo por ese bien mayor del que hablas, de que se pudiera formar para derrotar al independentismo, sino porque muchos votantes de Vox posiblemente se negarían a votar al fin y al cabo al Partido Popular, del que posiblemente vienen, ¿no? Porque muchísima gente del Partido Popular, o prácticamente Vox, pues es la gente descontenta con el Partido Popular, que ha visto ahora con ilusión a un nuevo partido que sí que defiende sus ideales. Entonces no sé yo si eso terminaría de funcionar, pero bueno, por ahora ni siquiera se lo han ofrecido a Vox de nuevo como una oferta formal, pero entre PP y Ciudadanos sí. Escuchen ahora a Díaz Ayuso, que también ha hecho hincapié en esta unión. Catalunya Suma está más cerca. Alejandro Fernández lanzó el guante el miércoles. Nosotros hace bastantes meses que ofrecimos la posibilidad de hacer Catalunya Suma. Además, siempre defendimos que Catalunya Suma debía ser el embrión de la posterior España Suma. Y Carlos Carrizosa lo recogió el mismo día. En Cataluña estamos en contacto continuamente con el líder del Partido Popular en Cataluña y estamos explorando todas las vías. Este viernes Inés Arrimadas ha confirmado que ya ha dado luz verde al acuerdo. Quiero anunciar que he trasladado a la dirección de mi partido la petición de una reunión extraordinaria para debatir y decidir sobre posibles acuerdos transversales constitucionalistas en los tres territorios que en el año 2020 van a tener elecciones decisivas. Arrimadas ha convocado a la dirección de Ciudadanos la próxima semana. Allí incluso debatirán el nombre de la alianza. Con una fórmula mejor unidos, una fórmula lo más transversal posible, una fórmula abierta a diferentes partidos y a la sociedad civil, podemos tener una fórmula ganadora para defender de la mejor manera posible a los ciudadanos que están indefensos y preocupados en estos tres territorios. Desde el Partido Popular se felicitan del giro de timón de Ciudadanos. Yo me alegro profundamente que Ciudadanos ahora parezca dispuesto a abrirse a esa operación en el caso de Cataluña. Es más, Isabel Díaz Ayuso reconoce que ha viajado a Barcelona para comenzar a tejer alianzas con los naranjas. A Barcelona precisamente a hablar de esto, hablar de unidad y hablar sobre todo de cómo tejer alianzas para que defendamos un proyecto de ciudadanos libres e iguales. Así que veo muy oportuno que nos unamos y que tejamos esas alianzas pensando en el bien de todos, en un consenso y una convivencia que cada vez se hacen más necesarios en España. Eso sí, en Vox descartan de momento unirse a este bloque. Vox es el único partido que dice cosas diferentes al resto de partidos políticos representados en el arco parlamentario catalán. Por tanto, Vox es el único partido que está enfrente de esos partidos, de ese consenso progre que va desde Podemos hasta el Partido Popular, y de esta manera Vox será la alternativa social y patriota que se presentará a las elecciones catalanas. En resumen, Ciudadanos y Partido Popular comienzan a prepararse para unir fuerzas en Cataluña y quizás Galicia y País Vasco, las tres autonomías que celebran elecciones a lo largo de 2020. Hemos podido escuchar a Ignacio Garriga, descartadísimo Vox para ese Catalunya Suma o mejor unidos o como quieran llamarlo, y entiendo que en Cataluña pues sería la cabeza de lista de Ciudadanos, porque son los que más representación tienen, y luego en el País Vasco pues sería el Partido Popular, al igual que en Galicia, que también sería el Partido Popular el que sería cabeza, y Ciudadanos sería el que se adhiriese a ese proyecto. ¿Qué resultado crees que puede tener esto? Resultado electoral, quiero decir. Pues es que no lo sé, no me atrevo a decirlo porque en Cataluña ya sabemos que es todo muy complicado. Pero yo creo que sí deberían presentarse juntos. Yo entiendo perfectamente lo que quiere transmitir el señor Garriga y estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo, pero estamos en una situación límite, repito. En cualquier otra etapa histórica de España, con una mínima democracia, pues no habría ningún problema, o a lo mejor ni hubiera existido Vox, pero en el caso que hubiera existido en una etapa con una democracia, digamos, normalizada, pues
no habría problema y no tendrían por qué unirse, y cada uno podría identificar perfectamente su ideario político, como al que se ha referido este señor Garriga, como una confrontación del consenso progre, lo cual es verdad, y por eso lo hemos votado muchos a Vox, pero muchos ciudadanos. Pero, repito, estamos en una situación límite. Podemos terminar esta legislatura sin democracia, es decir, de lleno inmersos en una dictadura o en una semidictadura disfrazada de democracia, tal como diseñó Chávez, y el proceso que diseñó Chávez y el proceso que culminó Maduro. Por tanto, en esta situación límite, repito, desde mi humilde punto de vista, como ciudadano español, creo que deberían presentarse los tres partidos. No sé la fórmula, tampoco sé la negociación que deberían llevar, no sé el nombre de esta coalición, pero sí sé que los tres partidos deberían presentarse juntos. Y sobre todo, comunicarle a sus potenciales votantes, a sus militantes y a la ciudadanía en general el porqué de esta coalición, porque esto es lo más importante. Si no se comunica bien las razones por las cuales estos tres partidos deberían unirse y presentarse juntos, si no se explica bien esto a los potenciales votantes, evidentemente esta plataforma quizá no tuviera el éxito esperado, o no tuviera, o a lo mejor ni siquiera tendría éxito. Pero si se comunica bien las razones, que es una razón sobre todo muy sencilla, que estamos intentando derrotar a un gobierno comunista y de perfil Frente Popular independentista. Si se comunica esta idea bien, pues yo creo que los votantes de estos tres partidos comprenderán perfectamente la situación y apoyarían masivamente esta coalición de estos tres partidos. Pero sobre todo, independientemente que se junten ahora o no, lo importante es que se junten, que se vayan preparando para unirse dentro de 4 años, cuando se celebren otras elecciones generales, que es lo importante, independientemente que lleguen a un acuerdo en estas elecciones autonómicas que tenemos ya a la vuelta de la esquina. Pues Lucio Muñoz, mil gracias por este análisis en la Redacción Abierta de la Tarde. Gracias. Nosotros nos vamos a ir a publicidad, una publicidad muy cortita, 2 minutos, y enseguida estamos de vuelta, que tenemos que hablar de memoria histórica, tenemos que hablar de la subordinación de nuestro gobierno, el gobierno de la nación, a los independentismos, y también de la tirria de la izquierda más rancia y más sectaria al emblema nacional, a la bandera de España.